Hay cosas que haces todos los días y que siempre te parecieron exageradas, raras o difíciles de explicar. Quedarte atrapado en una crítica, no soportar ciertos sonidos, necesitar desaparecer después de convivir demasiado. Tal vez no era dramatismo, tal vez no era debilidad, tal vez era una forma distinta de procesar el mundo. Y cuando entiendes eso, muchas piezas empiezan a encajar. A veces creces pensando que solo eres demasiado sensible, que piensas de más, que te tomas todo muy en serio, que te cuesta adaptarte a cosas que para otros parecen simples. Yo sé cómo se siente eso, porque desde fuera muchos de estos hábitos parecen pequeños, parecen manías, parecen detalles sin importancia, pero por dentro no se sienten pequeños, se sienten intensos, persistentes, agotadores. En este video no vamos a hablar de estereotipos, vamos a hablar de experiencias cotidianas, de esas cosas que pasan en una conversación, en la oficina, en una clase, en una relación de pareja o incluso cuando estás completamente solo. Porque hay hábitos que no solo describen una personalidad, a veces describen una forma distinta de vivir cada estímulo, cada emoción y cada cambio del día. Hábito 1. Rumiación tras críticas. Estás en el trabajo, en la escuela o en casa. Todo iba relativamente bien, hasta que alguien te dice algo pequeño, no necesariamente cruel. A veces ni siquiera lo dicen con mala intención. Tu pareja te dice, últimamente estás distante. Un jefe comenta, te faltó más atención en este detalle. Un amigo suelta una broma sobre algo que hiciste. Y ahí empieza todo. Porque para los demás fue un comentario pasajero. Pero para ti no. Yo no solo escucho la frase. Yo la vuelvo a reproducir una y otra vez. La analizo. La desarmo. Intento descubrir qué quiso decir realmente esa persona. Y mientras pasan las horas, mi mente sigue ahí. Eso ocurre porque la crítica no entra como simple información. Entra como una alarma. Tu cerebro la trata como si hubiera un error importante que corregir, una amenaza social que resolver, una posibilidad de rechazo que no puedes ignorar. Por eso no la sueltas. No es terquedad, no es victimismo, es hipervigilancia emocional. Y lo más agotador es que, aunque por fuera parezca que ya seguiste con tu día, por dentro sigues atrapado en una sola frase. Hábito 2. Sensibilidad auditiva atípica. Imagínate en una oficina, en un salón o en tu propia habitación. Todo parece estar en calma, pero hay un sonido pequeño que empieza a invadirlo todo. El ventilador, un lapicero que hace clic, una alarma lejana, un vecino arrastrando una silla, el goteo del fregadero, la televisión prendida en otra habitación. Otros pueden seguir hablando, trabajando o descansando. Tú no. Yo intento ignorarlo, de verdad lo intento, pero mi atención regresa una y otra vez hacia ese ruido como si mi cerebro se negara a soltarlo. Empiezo a irritarme, me desconcentro, mi cuerpo se tensa y llega un punto en el que ya no solo escucho el sonido, lo siento. Eso pasa porque tu filtro sensorial no siempre funciona igual que el de otras personas. Lo que para muchos queda en segundo plano, para ti sigue encendido en primer plano. Tu sistema nervioso no lo clasifica como irrelevante tan fácilmente. Y cuando el estímulo es repetitivo, bajo o persistente, puede volverse casi imposible de apagar mentalmente. Por eso a veces pareces intenso por algo que otros ni notan. Pero no es exageración. Es que tú no vives el sonido como fondo, lo vives como presencia. Hábito 3. Hiperfoco incontrolable. Te sientas solo un momento. Vas a buscar un dato,
revisar un tema, corregir un archivo, investigar algo por curiosidad, y luego desapareces. Tu pareja te habla y no respondes. Te llega un mensaje y no lo ves. Tenías hambre y ya ni la sientes. Ibas a hacer otra cosa importante, pero tu mente quedó atrapada en una sola dirección. Yo a veces entro en ese estado sin decidirlo del todo. No es simplemente concentración, es más intenso que eso. Es como si todo lo demás perdiera volumen y una sola cosa se volviera el centro absoluto de mi atención. Puede pasar con trabajo, con un interés específico, con un videojuego, con una investigación, con una idea obsesiva o incluso con una conversación que quiero entender por completo. Psicológicamente, el hiperfoco ocurre cuando algo activa una recompensa cognitiva tan fuerte que el cerebro prioriza eso por encima del resto del entorno. No distribuye la atención, la encapsula. Por eso desde fuera puede parecer admirable o productivo, pero desde dentro también puede ser peligroso. Porque no siempre eliges cuándo entrar, y mucho menos cuándo salir. El problema nunca fue poner atención. El problema es que cuando tu mente se engancha de verdad, el mundo entero queda bloqueado. Hábito 4. Sistema de justicia rígido. Estás en el trabajo y ves que alguien recibe mérito por algo que no hizo. Estás en la escuela y notas que un profesor trata mejor a ciertos alumnos. Estás con amigos y alguien cambia las reglas solo cuando le conviene. O estás en pareja y percibes una contradicción entre lo que te prometieron y lo que realmente hicieron, y no puedes simplemente dejarlo pasar. Yo sé que hay personas que dicen, así es la vida, pero para mí no se siente tan simple. Cuando algo me parece injusto, no solo me molesta, me desordena por dentro, me cuesta seguir como si nada. Necesito entender por qué nadie más parece afectado de la misma manera. Eso sucede porque tu mente puede construir normas morales muy estructuradas, no como una preferencia ligera, sino como un sistema interno de coherencia. Entonces, cuando alguien rompe esa lógica, no sientes solo decepción. Sientes fricción, tensión, incomodidad real. Y por eso muchas veces discutes, te alejas o te quedas pensando demasiado en situaciones que otros olvidan rápido. No porque quieras pelear, sino porque para ti la inconsistencia social no es un detalle menor. Hábito 5. Aprendizaje detallado. Alguien intenta explicarte algo rápido. En clase, en el trabajo, en una conversación normal. Te dicen, hazlo así y ya. Luego lo entiendes. No te compliques tanto. Pero tú no puedes avanzar así. Yo necesito saber por qué funciona. ¿Qué relación tiene una parte con la otra? ¿Qué significa exactamente cada detalle? Porque si me salto esa base, siento que en realidad no entendí nada. En la escuela esto puede verse cuando todos ya resolvieron el ejercicio y tú sigues atrapado en una pregunta más profunda. En el trabajo, cuando te enseñan un proceso pero tú quieres comprender toda la lógica detrás. En la vida diaria, cuando te interesas más por la estructura de algo que por memorizar la respuesta. Psicológicamente, esto ocurre porque tu mente no siempre construye primero la visión general. A veces necesita reunir piezas concretas, patrones, causas y relaciones antes de formar el mapa completo. Tu comprensión no nace de lo superficial hacia lo profundo, nace de lo profundo hacia lo general. Por eso desde fuera algunos creen que aprendes más lento. Pero muchas veces no es lentitud, es precisión. Porque cuando finalmente entiendes algo, no solo lo repites, lo comprendes de verdad. Hábito 6. Interocepción atípica. Llevas horas haciendo algo, trabajando, estudiando, limpiando, editando, investigando o simplemente sobreviviendo al día. Y de repente lo notas. Te duele la cabeza. Tienes hambre desde hace mucho.
no has tomado agua, tu cuerpo está cansado, tu espalda está tensa, o incluso llevas tiempo sintiéndote mal, sin haberlo identificado claramente. Yo a veces descubro mis necesidades físicas demasiado tarde, como si el cuerpo hubiera estado enviando señales desde hace rato, pero mi mente no las registró con claridad. Y eso puede pasar con hambre, sed, sueño, temperatura, dolor o agotamiento. En una relación, esto puede verse cuando tu pareja nota antes que tú que estás saturado. En el trabajo, cuando sigues funcionando hasta que tu cuerpo colapsa. En la vida cotidiana, cuando no te das cuenta de que necesitas parar hasta que ya estás completamente drenado. Esto se relaciona con la interocepción, la capacidad de percibir las señales internas del cuerpo. Cuando esa lectura es atípica o irregular, no siempre interpretas a tiempo lo que tu organismo está comunicando. Entonces no es que no te importe cuidarte, es que a veces no recibes el mensaje con suficiente claridad, hasta que ya se volvió demasiado fuerte para ignorarlo. Hábito 7. Dificultad en transiciones. Hay personas que terminan algo y pasan a lo siguiente sin demasiado problema. Salen del trabajo y ya están relajadas. Discuten y luego siguen su día. Apagan la luz y se duermen. Cambian de plan y se adaptan rápido. Tú no siempre puedes. Yo puedo terminar una conversación incómoda y seguir cargándola por horas. Puedo salir de una jornada laboral y sentir que mi mente sigue ahí, como si no hubiera cerrado. Puedo querer dormir y, aún así, sentir que el día no terminó dentro de mí. Eso también pasa con cambios pequeños. Salir de casa, cambiar de actividad, dejar una tarea, empezar otra, pasar de estar solo a convivir, de convivir a volver al silencio. Psicológicamente, las transiciones implican reorganización interna. No solo cambias de lugar o de actividad, cambias de estado mental, emocional y sensorial. Y cuando tu cerebro necesita más tiempo para hacer ese ajuste, todo cambio puede sentirse más pesado de lo que parece. Por eso no siempre eres complicado o dramático. A veces simplemente necesitas más tiempo para salir de un estado y entrar en otro. El problema no es cambiar, es que tu sistema interno no cambia de marcha tan rápido como el mundo te exige. Hábito 8. Sentido del humor específico. Estás con amigos, compañeros o familia. Alguien cuenta un chiste. Todos se ríen. Tú sonríes unos segundos después o finges que entendiste para no romper el momento. Y no es que no tengas humor. Sí lo tienes. Pero el tuyo suele funcionar distinto. Yo muchas veces encuentro gracioso lo absurdo, lo inesperadamente lógico, lo literal llevado al extremo, las contradicciones inteligentes o las situaciones extrañas que otros ni siquiera notan. En cambio, hay bromas sociales, indirectas o códigos grupales que no siempre me llegan con la misma facilidad. Eso puede generar escenas incómodas. En pareja, cuando no entiendes una broma con doble intención. Con amigos, cuando todos conectan con un tipo de humor y tú no. En el trabajo, cuando te ríes en un momento distinto porque procesaste el chiste desde otro lugar. Psicológicamente, el humor no es solo espontaneidad, también es interpretación. Y cuando tu mente busca lógica, estructura o una clase distinta de patrón, puede reaccionar diferente ante los chistes más comunes. Entonces no es ausencia de humor, es un humor con otra arquitectura. Uno que no siempre coincide con la mayoría, pero cuando coincide, te golpea con una precisión casi perfecta. Hábito 9. Memoria episódica detallada. Hay personas que recuerdan una discusión de forma general. Tú no. Tú recuerdas la hora, el tono, la frase exacta, el lugar donde estaban sentados, la expresión del rostro, la pausa incómoda antes de responder, incluso la sensación corporal que tuviste en ese instante. Yo a veces no solo recuerdo lo que pasó, lo revivo. Eso puede suceder con momentos dolorosos, humillantes, incómodos o emocionalmente intensos. Una pelea con tu pareja, una corrección injusta en la escuela, una traición de un amigo, una frase hiriente dicha sin querer. Y mientras otros dicen ya supéralo, fue hace tiempo, tu mente sigue teniendo acceso casi literal al archivo completo. Esto ocurre porque algunas experiencias quedan almacenadas
con un nivel de detalle especialmente alto, sobre todo si estuvieron cargadas de emoción. La memoria episódica no guarda solo información, guarda contexto, sensación y significado. Por eso ciertos recuerdos no se sienten como pasado, se sienten como algo todavía abierto, y esa precisión puede ser útil para aprender, analizar y conectar patrones. Pero también puede ser pesada, porque olvidar un poco a veces también es una forma de descanso. Habitude Days, Autistic Burnout. Después de varios días intensos, algo cambia. Ya no quieres contestar mensajes, no quieres salir, no quieres explicar nada. No quieres escuchar más voces, más ruido, más demandas, más decisiones. Solo quieres desaparecer un rato. Yo conozco esa sensación, no como capricho, no como flojera, sino como un agotamiento que no se arregla durmiendo una sola noche. Puede aparecer después de convivir demasiado, de sostener rutinas exigentes, de adaptarte socialmente durante muchos días, de trabajar bajo presión, de enmascarar lo que sientes o de intentar funcionar normal mientras por dentro ya estás saturado. En pareja, esto puede malinterpretarse como frialdad, con amigos como distancia, en el trabajo como desmotivación, pero muchas veces no es desinterés, es colapso neurológico. Tu sistema ha procesado demasiado durante demasiado tiempo y necesita desconexión real para recuperarse. Por eso a veces lo único que te salva es el silencio, el aislamiento, la rutina mínima, la ausencia de exigencias. No necesitas desaparecer porque no ames a los tuyos. Necesitas desaparecer un momento, porque tu mente ya no puede seguir sosteniendo el mundo al mismo ritmo. Cierre. Tal vez pasaste años creyendo que todo esto eran defectos sueltos, manías, exageraciones, cosas que debías corregir para encajar mejor. Pero cuando observas estos hábitos con más profundidad, dejan de parecer rarezas sin sentido. Empiezan a verse como señales. Señales de una mente que procesa distinto, de un sistema nervioso que siente distinto, de una forma de estar en el mundo que muchas veces fue juzgada antes de ser entendida. Y quizá eso es lo más importante. No usar estas ideas para encerrarte en una etiqueta, sino para mirarte con más claridad. Porque entender lo que te pasa no borra el cansancio, ni el dolor, ni la confusión. Pero sí cambia algo muy profundo. Dejas de pensar que todo en ti está mal y empiezas a notar que muchas de tus luchas siempre tuvieron una explicación.